Sí. Listo, pues no sé, Sí, pues muchas gracias, doctor Juan Carlos. Buenas tardes, doctores que están conectados. Eh, pues vamos a ver el tema de hoy respecta a la elaboración de la base de datos y al análisis de estadístico de estos datos que vamos a ir obteniendo. El doctor Juan Carlos, pues se encarga de la parte de enseñanza, está el doctor en el siglo XXI y pues tiene una amplia experiencia en este tema. Y le cedo la palabra al doctor. Gracias, gracias. Gracias. Bueno, pues, gracias. Bueno, pues el día de hoy vamos a tocar el tema relacionado con la elaboración de bases de datos y obviamente la transportación al programa de SPSS, que es el que en lo personal domino. Pues ya saben, lo clásico es tratar de acomodarnos o de ajustarnos a la técnica que más dominamos, en este caso de forma personal, pues más el SPSS. Lo que tenemos que nosotros primero, aquí están viendo ustedes pues obviamente lo que es el Excel. Lo primerito que tienen que hacer es, pues primero definir bastante bien cuáles van a ser sus variables. Este es un trabajo que pedí prestado ahorita a uno de los residentes. Este es un trabajo sobre los pacientes que tienen disfunción del catéter en aquellos que se coloca de forma urgente contra aquellos que entran de forma programada. Entonces, lo que queremos conocer aquí es la cuestión de la funcionalidad de los catéteres en relación con este carácter urgente o programado. Lo primerito que tenemos que hacer es, pues obviamente, definir todo lo que son nuestras variables. Yo les sugiero siempre en lo que es el primer renglón, coloquen ustedes lo que va a ser como su membrete en particular. Hay quienes en ocasiones pueden, no sé, a modo de ejemplo, a lo mejor establecer en el primer renglón, quieren poner a lo mejor, no sé, Hospital General La Raza, por ejemplo, y quieren poner algunas otras cosas. Yo, la verdad, de todo esto, pues lo recomendable es que eso no lo hagan y mantengan siempre en lo que es su primer renglón lo que van a ser propiamente sus datos. Estos datos les va a permitir a ustedes, pues obviamente, conocer esto al momento que se transporta al SPSS, pues se pasa la variable tal cual, el nombre está, y esto les va a permitir, pues obviamente, la mejor identificación. Después de ahí, lo que tienen que hacer ustedes es empezar a organizar su información. La información normalmente se organiza, pues primero en lo que son las variables DOMI. Las variables DOMI son aquellas que tienen solamente una cuestión dicotomizada, principalmente de ausencia o presencia. Sin embargo, pues hay algunas otras variables que pueden ser DOMI o que se pueden considerar variables DOMI, como es el género, hombre-mujer. En este caso, por ejemplo, en el caso de esta base de datos, por ejemplo, tenemos también aquellos pacientes que, me voy a ir a las comorbilidades. Ay, perdón. Aquellos pacientes que tienen diabetes. Y entonces, normalmente, lo que son las variables DOMI en el Excel las tenemos que categorizar. Pues casi siempre todo esto se tiene que pasar la mayor cantidad de datos a números. Esto es, por ejemplo, el tener diabetes, sí o no. Y entonces, cuando ustedes tienen, obviamente, alguna variable, como en este caso diabetes, pues aquí lo conveniente sería que, aquí ustedes si se fijan, la pregunta obligada sería ¿cuál es 1 y cuál es 2? Y casi siempre les voy a comentar que lo prudente sería que ustedes elaboren etiquetas o elaboren comentarios. En este caso, por ejemplo, para visualizar un poquito más los comentarios, le voy a poner, que por cierto, está, ahí nada más tienen que tener como mucho cuidado, sobre todo en dónde está la ventana. Esta ventana obviamente la pueden mover a donde corresponde, que en este caso es lo de diabetes. Aquí. Entonces, esta ventana corresponde obviamente al contexto de diabéticos. Entonces, cuando ustedes se meten a editar comentarios, ustedes pueden visualizar perfectamente bien cuál el 0 representa el no y el 1 representa el sí.
Una nomenclatura como mayormente aceptada es obviamente todo aquello que sea no o ausente va a ser 0, todo aquello que sea sí o presente va a ser 1. Esta es una, insisto, como algo arbitrario, sin embargo, de forma internacional casi siempre así lo manejamos, entonces sería prudente que pues tratemos como de apegarnos a esa parte, ¿sí? En el caso del hombre y la mujer, también lo arbitrariamente aceptado es que el hombre se ha manejado como 1 y la mujer se ha manejado como 2. Sí, esto, insisto, no son reglas que a lo mejor uno decida, son reglas que están aceptadas como de forma internacional y que finalmente uno se ha terminado apegando, ¿no? Hay quien puede entrar en ese contexto de decir, pues la mujer lo va a poner 1, sí, no pasa absolutamente nada, ¿no? La mujer 1 y el hombre 2. Lo único que tenemos que hacer es definir perfectamente bien cómo vamos a categorizar nosotros nuestras variables. Otra recomendación sería que lo anoten en una libreta, que lo anoten en una hoja. Algo que sí tal vez también les recomendaría yo es que no hagan ustedes otra hoja y que esa hoja vaya a tener aquí, por ejemplo, los membretes, ¿no? Por ejemplo, en el caso del sexo, que ustedes digan, pues el 1 es el hombre y el 2 es la mujer. Porque al momento que ustedes transportan la base de datos en el SPSS, normalmente va a identificar la primera hoja que esté abierta. En este caso va a ser la hoja 1 y no la que nosotros estamos manejando. En todo caso, insisto, si ustedes lo quieren manejar de ese modo, lo prudente sería que todo lo manejaran dentro de los etiquetas o comentarios que aparezcan en el renglón 1. ¿Sí? Entonces, aquí, si tienen alguna duda, pregunta, pues con toda la confianza del mundo la pueden ir haciendo. Esta base de datos yo ya la limpié. Sin embargo, vamos a hacer nuevamente el ejercicio con la intención de que ustedes se entienda perfectamente a qué se refiere el término de limpieza de base de datos. El término de limpieza de base de datos, pues obviamente consiste en hacer justamente todos esos membretes. Ajá. Aquí, por ejemplo, vamos a editar el comentario. Aquí vamos a ver qué es lo que corresponde. El 1 es el hombre, el 2 es la mujer. Y entonces nosotros vamos a saber esos membretes. 1 hombre, 2 mujer. ¿Sí? En el caso de la edad, siempre ustedes tienen que empezar a... otra de las recomendaciones es que ustedes siempre pongan en su primer renglón, ya cuando vayan a transportar la base y antes de transportar la base, pongan ustedes filtros. Los filtros les van a permitir poder visualizar antes de la transportación de la base de datos aquellos datos que les llamamos nosotros datos aberrantes. Los datos aberrantes son datos que pueden ser sumamente extremosos. Ahorita viene un ejemplo de un dato aberrante, no recuerdo exactamente en cuál variable, pero tenemos que ir revisando variable por variable para finalmente ir buscando datos aberrantes. Entonces, en el filtro nos va a permitir saber, por ejemplo, que no hay ningún otro dato. 1, que no hay datos faltantes. Y 2, que todos están encasillados a la categorización que yo mismo le di, que en este caso es 1 hombre y 2 mujer, en el caso del sexo. En el caso de la edad, por ejemplo, nosotros nos vamos a ir a analizar los datos desde el 22, que sería el paciente con menor edad, hasta 86 años, que sería el de mayor edad. Aquí no hay datos que le llamamos nosotros datos aberrantes. Dejen recordar dónde estaba un dato aberrante. En cloro. Por ejemplo, en cloro hay datos de 9.5 y 9.6. De antemano sabemos que pues, no puede haber un cloro de esa cantidad. Entonces, esto ya nos representan datos aberrantes. Siempre los datos que puedan ser como muy extremosos, tanto a la parte inferior como a la parte superior, que en el caso del acomodo de estos datos, normalmente casi siempre de forma convencional el Excel nos los da de menor a mayor. Sin embargo, también lo podemos ordenar de mayor a menor. En este caso, por ejemplo, pues nosotros quisimos ordenarlo de ese modo y vamos a tratar de seleccionar. Bueno. Si alguien tiene alguna duda, con confianza, puedo detenerme y lo que ustedes decidan. Entonces, vamos a seleccionar estos 2 datos aberrantes, que nos vamos a los datos inferiores, y también vamos a analizar los datos superiores.
137 estrictamente es muy difícil de obtener, sin embargo, sí puede ser posible, se puede tener alguna plausibilidad biológica. Entonces, pero los que no pueden tener esta cuestión de comportamiento sería el 9.5 y el 9.6. Si yo soy el dueño de la base de datos, pues yo entonces voy a asumir que de antemano no puede ser ese un valor y lo más probable es que se me haya ido el punto. Pues obviamente es nada más tan simple como corregir nuevamente el dato y entonces nuevamente reordenar mis valores. Entonces ahí ya están reordenados, los selecciono todos nuevamente y me aparecen nuevamente ya todos los datos. Otra información que también le consideraría yo que también es muy importante que ustedes analicen, esto es en la cuestión de ir analizando los datos que pueden ser como muy extremosos. Por ejemplo, en el caso de la urea, ¿es factible tener 43? Pues sí, estamos analizando los pacientes que están en el contexto de la necesidad de diálisis. 43 para un paciente en diálisis puede ser muy pequeño, porque prácticamente lo normal es 40 de urea. Sin embargo, puede ser plausible biológicamente, esto es que puede sí tener un sentido de tener 43 porque a lo mejor este paciente está sumamente desnutrido y entonces yo tener datos de 43, pero también puedo tener datos muy extremosos como 380. ¿Es plausible tener 380 de urea? Pues sí, y más en el contexto del análisis que estamos haciendo nosotros. Y así cada una de las variables tenemos que ir analizando, sobre todo para poder determinar las cuestiones aquí finalmente de los datos. Aquí, si ustedes se fijan, analizamos lo que es la creatinina, analizamos lo que son las plaquetas, puede haber plaquetas de 78,000, sí, puede haber de 481,000, sí, pues también. En el caso de la hemoglobina, desde hemoglobinas de 4.8 y hasta 16, y etcétera. En el caso, por ejemplo, de algunas variables como estas, que por ejemplo de repente ustedes ven decimales y en este dato, por ejemplo, no lo ven, lo conveniente sería entonces funcionar aquí, picar donde finalmente aparece todo lo que es la columna y en formato de celda ustedes pueden definir justamente cuántos decimales quieren. En este caso, por ejemplo, el calcio, pues a lo mejor con un decimal es más que suficiente y les hace más homogéneos sobre todo los datos y todo se los deja finalmente con un solo decimal. Estas son las cosas que finalmente tenemos que ir como limpiando justamente, de ahí el nombre de la limpieza de la base de datos para eso. Por ejemplo, aquí tenemos un 48 que nos llama mucho la atención. Aquí tenemos los datos y nos vamos a bajar. Tenemos un dato de 48. Este 48 en cuestión de fósforo, pues prácticamente no es posible, no es plausible, o sea, no tiene un sentido lógico en la cuestión biológica. Y entonces lo que tenemos que hacer es seleccionar. Aquí está visible, aparece pues, prácticamente en el paciente número 5, pero si no fuera visible, lo conveniente sería entonces que se fueran a seleccionar, quiten toda la selección y solamente seleccionen el dato aberrante. Ya cuando seleccionan el dato aberrante, pues les aparece solito y obviamente lo lógico sería que fuera 4.8. Insisto, ustedes conocen mejor su base de datos que cualquiera, entonces obviamente ustedes van a saber que en realidad ese dato de 48, pues le faltaba una decimal, un punto, perdón, entre el 4 y el 8 y obviamente esto ya tiene un sentido más biológico. Y así cada una de sus variables, insisto, cada una de sus variables. Aquí lo que ya habíamos visto, el 0 representa el no tenerlo o la ausencia de algo. O en el caso, por ejemplo, de los que fallecen y de los que viven, el fallecido. Dependiendo de cómo categoricen ustedes aquí su variable, ustedes pueden poner murió y pueden poner sí o no, o pueden poner desenlace. Y casi siempre cuando se pone desenlace, el fallecido se pone como 0 y la persona que vive como 1. Eso, insisto, es en las variables, sobre todo de tipo DOMI, que son aquellas que tienen esa doble opción de tener ausencia-presencia, vive o muere, o la cuestión de sí o no. Entonces, esto es lo que tenemos que ir categorizando de este modo. Y finalmente, entonces, hacer la observación de todas las variables. Aquí, por ejemplo, tenemos que estar como muy al pendiente, les repito, en lo de los filtros, que existan nada más ceros y unos, porque finalmente yo así los categoricé. Bueno, algún dato que es sumamente importante es, sobre todo, por ejemplo, en el caso de este doctor, que es residente, insisto, de medicina interna,
Él lo que quiere conocer es la funcionalidad de los catéteres. Quiere decir, él quiere saber cuántos funcionan y cuántos no funcionan. Ajá. Pero en relación con aquellos pacientes que entran de forma urgente contra aquellos que entran de forma programada. Entonces, él quiere conocer esa información y quiere decir, ok, ¿dónde me van a fallar más la colocación de los catéteres TENCO? Bueno, pues me van a fallar más en los pacientes urgentes. Pues de antemano pareciera que el urgente pues va a tener mayor complicaciones y eso es el sentido lógico. Sin embargo, lo tenemos que comprobar y para comprobarlo pues justamente existen todos estos proyectos de investigación. Pero entonces, por ejemplo, cuando ustedes quieran hacer estudios que finalmente involucren fechas, por ejemplo, yo sí les voy bueno, la recomendación que finalmente se les da es que finalmente pongan ustedes, pues obviamente la fecha con días, meses, etcétera. Aquí en este caso, por ejemplo, lo importante es que además de saber una fecha inicial, cuando ustedes manejan condiciones de desenlace o condiciones de funcionalidad, entonces ustedes van a tratar de buscar cuánto vivió o cuánto funcionó algo, ¿no? Por ejemplo, se da mucho, por ejemplo, en los pacientes oncológicos, cuánto duró de libre de enfermedad o libre de recurrencia, etcétera, ¿no? Entonces, aquí normalmente aplican ustedes lo que son las tablas de Kaplan y Meier y finalmente entonces van a poder determinar los días. En este caso, por ejemplo, tenemos la fecha de instalación del catéter que para fines prácticos, esta fecha representa el momento cero de cada paciente. O sea, el 16 de octubre del 2018 representa su momento cero y de ahí la evolución hacia 30 días, ¿no? Por ejemplo, o en este caso, la funcionalidad hacia 28 días. Y aquí tenemos en todo caso, por ejemplo, los pacientes que tuvieron o no disfunción del catéter. Como bien sabemos, en las variables DOMI, el 0 representa no y el 1 representa sí. Entonces, aquí dice en este caso, el nombre de la columna es la funcionalidad del catéter a 28 días. Entonces, aquellos pacientes que tienen sí son aquellos pacientes que finalmente seguían funcionando a 28 días. Y entonces vamos a seleccionar única y exclusivamente los pacientes que no tenían funcionalidad a 28 días. Los pacientes que no tenían funcionalidad a 28 días, esto es aquellos pacientes que su catéter de diálisis falló, fueron 4 de 128 registros. Aquí lo podemos observar. 4 de 28 les falló su catéter dentro de los primeros 28 días. Y aquí tenemos los días en el que el paciente pasa a otro tipo de modalidad, que en este caso es la hemodiálisis, y podemos entonces contabilizar la cantidad de días en los que los pacientes perdieron su catéter. 8, 13, 19 y 25 días. Entonces, quiere decir, como los pacientes que sí les funcionó su catéter, obviamente no hay días de disfunción, pues entonces aquí nosotros podemos manejar, si esto es a 28 días, pues obviamente podemos manejar el dato de 28. Yo les recomiendo ampliar un poquito más el dato, si a lo mejor la funcionalidad, a lo mejor, no sé, la funcionalidad del injerto renal, ustedes la quieren analizar a un año, que serían 365 días, si es que tienen los días exactos de disfunción del injerto, pues a lo mejor aquí lo prudente sería manejar 366, 370 días para que entonces ustedes asuman que todos aquellos pacientes van a tener más días. Y entonces aquí ponemos el 30. Como yo estoy seleccionando todos aquellos pacientes que sí estaba funcional su catéter a 28 días, entonces yo asumo que todos estos otros pacientes, pues por lo menos llegaron al día 28. Porque pues de eso se trata el estudio, de analizar la funcionalidad del catéter a 28 días. Entonces, les repito, la recomendación es que se vayan 1 o 2 números más. Entonces, yo quiero manejar a 30 días la funcionalidad del catéter y ahorita les voy a explicar el porqué de ese consejo. Obviamente, lo correcto sería poner 28. Eso es innegable. Pero ahorita para fines de la edición de la gráfica que se van a manejar, por ejemplo, gráficas de Kaplan y Meier, pues lo vamos a ver normalmente nosotros de este modo. Entonces vamos a tener 30 días y entonces ya si nosotros hacemos la selección de todos los pacientes, es importante que ustedes cuiden muy bien esto de los filtros, que ninguno de los filtros tenga esto. Cuando un filtro tiene el señalamiento diferente, es que aquí solamente hay una parte de la selección de la información.
Otra forma de saber que la selección es diferente es que estos números que están hasta el costado se ponen en azul. Entonces quitamos esto y ya tenemos todos los datos. Entonces tenemos todos los datos y tenemos toda la funcionalidad. Estos que tienen fecha van a tener, pues obviamente menores días porque sabemos con exactitud cuándo el paciente pasó a otro tipo de terapia de sustitución. Aquí podemos sacar más o menos los días, a lo mejor días promedio. Aquí yo puse 30, entonces obviamente va a ser 29.57 porque son 128 pacientes y solamente 4 de ellos tuvieron disfunción. Entonces, básicamente, esta es como la información que nosotros debemos de recabar y después de esto, cuando ustedes ya hayan analizado por completo su base de datos, que ya esté completa limpia, que ya todas las variables que son variables DOMI las hayan pasado a ceros y unos, todas las variables que tengan días se hayan completado el resto de las casillas, todas las variables cuantitativas tengan los decimales que ustedes consideren pertinentes, 1, 2, 3 decimales. Entonces, ahora sí, lo que vamos a hacer es guardar nuestra base de datos. Y cuando nosotros guardamos nuestra base de datos, entonces ya lo que hacemos para hacer la transportación al SPSS, voy a dejar de compartir. Y lo que hago después de esto, entonces voy a cerrar mi SPSS, digo mi Excel. Y lo que voy a hacer es entonces abrir mi SPSS. Déjenme compartirles. Ya voy a mostrarles como tal la base de datos ya transportada. Sin embargo, les voy a decir cómo se tiene que transportar. Si ustedes tienen cargado su SPSS en su computadora, entonces lo que tienen que hacer es, se van a lo que es archivo, se van a abrir, se van a datos. Yo tengo abierta ya la base de datos del SPSS que está titulada como Dr. Peña del día de hoy. Sin embargo, obviamente ustedes la tienen en Excel, entonces ustedes tienen que tener mucho cuidado que aquí en tipo de archivo o archivo de tipo, ustedes pongan Excel y entonces cuando ustedes manejan esto, inmediatamente les ubica dependiendo de dónde están ustedes. Ustedes se pueden ir, por ejemplo, a escritorio y en escritorio pues les puede identificar algunos Excel. Aquí en este caso, pues el único Excel que tengo en el escritorio es la lesión renal aguda en pacientes positivos con COVID. Sin embargo, esta base de datos que estamos analizando está en Dr. Peña. Entonces aquí me identifica el Excel, voy a ponerle aquí y le voy a poner a abrir. Ahorita ya no lo voy a hacer como tal el proceso porque en realidad ya les estoy mostrando justamente ese Excel, o sea, ese Excel ya está abierto, ¿sí? Pero, insisto, en el caso de que todavía no lo tengan, la forma de hacerlo sería entonces poniendo su Excel y transportándolo de ese modo. Repito el paso, se van a meter a archivo, después de archivo se van a ir a abrir, después se van a ir a datos, ahí en datos van a presionar y van a buscar su Excel. Primero tienen que poner en archivo de tipo el nombre de Excel y a partir de ahí ubicar el Excel que ustedes quieren transportar o la base de datos que ustedes quieren transportar, que en este caso es la de Dr. Peña 28 de octubre del 21 y le ponen a abrir. Y prácticamente les va a arrojar esta. Esta es la base de datos ya que estamos, vamos a hacer un ejercicio, perdón, mejor sí me gustaría abrir una. Entonces nos vamos a abrir, nos vamos a datos, que en este caso nos vamos a Excel. Vamos a abrir esta. Esta es la base de datos sin limpiar. Ajá. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar esta base de datos y la vamos a abrir. Ok. Y le ponemos a aceptar. ¿Cuál vamos a estar trabajando? Ahorita nos va a dar la otra base de datos, nada más es que se tarda a veces un poquito en abrir. Voy a dejar de compartir y voy a abrir la otra para que ustedes vean es que todavía no la he abierto, perdón.
Estoy esperando nada más que la abra. Denme unos minutos. Es que el programa no sé qué le haya pasado. Como que se trabó un poquito. Es que no me ha cerrado esa. Déjenme ahorita a ver si no tarda mucho, si no ya trabajamos en eso. Es que quiero nada más mostrarle algunos datos. Lo importante es que les quiero mostrar la otra. Esta ya es, la base de datos ya está acomodada en el SPSS, que es la que tiene el nombre del doctor. Y algo importante aquí son sobre todo estos membretes, donde dice valores, ustedes van a empezar a manejar todos los membretes que finalmente teníamos, que en este caso, por ejemplo, sabíamos nosotros que el 1, en el caso del sexo, el 1 corresponde a hombres y el 2 corresponde a mujer. ¿Están viendo esta parte que se llama etiqueta de valores? ¿Sí la están visualizando? Sí, sí se ve. Sí, bueno, ok. Entonces, aquí nosotros vamos a ir poniendo lo que son todos los membretes. Digamos, vamos a quitarlos para que ustedes más o menos vean cómo saldría. Cuando yo no pongo ningún valor aquí, por ejemplo, en el caso de género, si yo quiero analizar, me voy a estadísticos descriptivos, quiero sacar nada más a lo mejor la frecuencia de los pacientes de género y me voy a estadístico, perdón, como es una variable cuantitativa, pues nada más voy a hacer gráfico de barras para conocer las frecuencias y los porcentajes y entonces le voy a poner aceptar. Ahí ahorita no va a tener que aparecer el gráfico de resultados. Ahí algo le pasó a mi SPSS. No me sale el gráfico de resultados. Voy a dejar de compartir. Déjenme ver qué está pasando. Porque mi SPSS está fallando un poco. No, ay, Dios mío. No sé qué pasó. A ver. Es que no me arroja de resultados. Que estoy tratando de cerrarla. ¿Por qué no? No sé por qué no está funcionando. No, creo que ya lo arrojó. Ay, sí, ya, perdón. Como que sí se trabó. Bueno, ya, creo que ya empezó. Ok, listo. Entonces, aquí vamos a... Sí, se puso como varias veces. Ok, entonces aquí nosotros vamos a tener, obviamente, el valor 1 y el valor 2. Si lo sabemos, pues ya de antemano asumimos cuál es el 1 y cuál es el 2. Sin embargo, cuando nosotros vemos el gráfico, nosotros vamos y queremos editarlo, pues obviamente tendríamos que hacerlo también manual aquí. Algo que sería como prudente hacer sería que entonces ustedes se vayan nuevamente a
el gráfico como tal y que ustedes hagan los membretes. En el caso de género, por ejemplo, vamos a tener 1, recordemos que es el hombre, 2 es mujer y le ponemos aceptar. Si volvemos a, en el SPSS, si nosotros queremos volver a correr como aquí nos permite establecer sobre todo las últimas 10, los últimos 10 comandos que nosotros hayamos utilizado. En este caso, el último comando que yo utilicé fue frecuencias. En este caso, pues yo me voy a frecuencias, ya tengo género. Como ya le puse los valores de las etiquetas aquí, pues prácticamente ya no hay nada más que hacer, más que darle nuevamente clic. Me voy a ir a resultados, espero no tarde como estaba tardando ahorita. Y aquí en resultados ya me aparece como lo puse yo en los valores, las etiquetas, hombre y mujer, ¿sí? Entonces, en el caso de este trabajo, por ejemplo, voy a dejar de compartir otra vez para irme a la base de datos como tal. Esta es la base de datos, les voy a compartir. Esta era la base de datos inicial donde todavía yo no ponía ningún valor. Si ustedes se fijan, aquí en valores prácticamente no hay ninguno, ¿sí? Si yo me voy a la base de datos original, o más bien a la base de datos que ya tiene todas las etiquetas, que sería la que está con el nombre como tal, entonces, si nos fijamos aquí en valores, prácticamente ya hay muchas que tienen etiquetas. En el caso de las variables DOMI, que serían, por ejemplo, estas de diabetes, hipertensión, si nosotros nos metemos como tal a la variable, sabemos que aquellas que tienen 0 van a aparecer como no, aquellas que tienen 1 van a aparecer como sí, y le ponemos aceptar. Otra forma de ver que nuestras variables finalmente están con los membretes es justamente irnos a lo que le llamamos nosotros la vista de datos. La vista de datos, entonces, en este apartado que aparece aquí, donde aparece un 1 y una letra A, es donde nosotros podemos conocer o saber cómo tenemos nosotros categorizados nuestros valores. En el caso, por ejemplo, del primero es hombre, pero yo quisiera saber cómo lo tengo categorizado, sería 1. Aquí esto nos permite hacer esa diferencia. Si nosotros nos movemos un poquito más a las otras variables que tenemos con etiquetas, por ejemplo, estos pacientes que tienen sí y no, que los tenemos categorizados como ceros y como unos, pues entonces nos va a permitir saber cuáles aparecen con sí y cuáles aparecen con no. ¿Sí? Aquí vamos a tener, por ejemplo, algo importante que habíamos comentado son, por ejemplo, el número de días de funcionalidad del catéter, que en este caso, pues son estos, ¿no? Aquí tenemos los datos de los que tienen 30, 19, 8, etcétera. Ok. Vamos a hacer algunos otros ejercicios, sobre todo en el caso de ustedes en el SPSS, van a tener que, cuando piensan en la tesis, principalmente ahí en la residencia, pues casi siempre nosotros somos libres de elegir pues la cantidad de gráficos que nosotros queramos, pero cuando se trata ya de la publicación de un artículo científico, lo conveniente sería siempre establecer 4 cuadros o 5 cuadros. Los cuadros que normalmente debe de componer todo artículo científico, el primero, que ustedes muy seguramente recuerdan bastante bien, es el cuadro 1 de características basales de la población. En este caso, pues yo voy a tener 128 pacientes y voy a tratar de determinar cuáles son las características de esos 128 pacientes. El cuadro 2 es cuando nosotros hacemos la división de las características basales, pero ya no en la totalidad de la población, sino basado en el desenlace o basado en la maniobra. Esto es, ¿cuál es la maniobra que a mí me interesa? En este caso, en el caso de esta base de datos, la maniobra es aquellos pacientes que entraron de forma urgente contra aquellos que entraron de forma programada. Entonces yo voy a hacer una diferencia de las mismas variables que yo seleccione para el cuadro 1 de características basales de la población total, pero ahora en relación con aquellos que tienen la colocación del catéter de forma urgente contra los que tienen la colocación del catéter de forma programada. El cuadro 3 siempre está en relación con lo que nosotros hacemos en cuanto a regresión, el famoso análisis de regresión bivariado. Ajá. Y el cuadro 4 casi siempre está en relación con el cuadro multivariado. Esto es análisis de regresión.
En el caso de las variables cuantitativas, regresión lineal, ya sea simple o múltiple, o en el caso de las variables cualitativas, la regresión logística simple o la regresión logística múltiple. Entonces, nosotros vamos a estar estableciendo aquí, sobre todo esta parte relacionada con el análisis de las bases de datos. Entonces, tenemos ya la transportación, tenemos ya nuestra base de datos muy bonita, ya la transportamos, previamente la limpiamos con las variables DOMI, la limpiamos referente a las cantidades de decimales, etcétera. Y entonces vamos a hacer lo que son los análisis de las variables. Los análisis de las variables se van a dividir en dos, en aquellas variables que son de carácter cuantitativo y aquellas que son de carácter cualitativo. Las variables cualitativas van a ser aquellas variables que entonces van, como su nombre lo dice, pues obviamente son las que van a representar alguna cualidad y nos vamos a ir a analizar, nos vamos a ir a estadísticos descriptivos y nos vamos a ir a frecuencias. Todas las cualitativas son aquellas como género, aquellas otras cualitativas es como la clasificación del IMC por medio de la OMS. Algunas otras cualitativas son, por ejemplo, el tener o no diabetes, el tener o no anemia. Esto nada más es un ejemplo, no vamos a analizar obviamente todas las variables, o aquellos pacientes que ingresaron de forma urgente o de forma programada. Vamos a hacer el análisis de estas 5 variables. Entonces tenemos estas 5 variables que son variables cualitativas y en el caso de las cualitativas solamente vamos a irnos a gráficos. En gráficos solamente vamos a pisar lo que son gráficos de barras y aquí pues el cómo quieren ustedes que se represente por medio de frecuencias, que lo vamos a hacer ahorita, por ejemplo, le vamos a poner aceptar y le vamos a poner aceptar. Me tengo que salir porque me tengo que ir al otro gráfico de resultados. Y en el gráfico de resultados, entonces me van a aparecer estas variables. Entonces yo voy a tener, siempre tengo que analizar mis datos válidos y mis datos perdidos. En el caso de los datos válidos, que son 128, o sea, en los 128 personas tengo registrado el género. En las 128 personas tengo registrado mi índice de masa corporal. En las 128 personas tengo capturado lo que es si son o no diabéticos, etcétera. Después de ahí, pues vienen lo que son, obviamente, la cuestión de las gráficas como tales, que en este caso, frecuencias y porcentajes. Yo le puse frecuencias y ahorita les voy a mostrar cuál es la importancia de poner frecuencias o poner porcentajes. En realidad va a representar mucho el cómo ustedes quieren presentar sus datos. Si ustedes quieren presentar sus datos con frecuencias, pues obviamente les va a convenir poner frecuencias porque cuando ustedes se van al gráfico, que es en este caso y que les sale, sí les está saliendo una ventana que dice editor de gráficos. Sí están viendo esa ventana. No, solamente está el de que dice género. Pero es la ventana de editor de gráficos hasta el superior izquierdo, perdón. ¿Sí dice editor de gráficos? No. No, va a estar en otra ventana. A ver, voy a compartir. Sí, me aparece en otra ventana. Ok, ahí ya me aparece editor de gráficos. Ya lo están viendo, ¿verdad? Ok. Entonces, cuando ustedes tienen esto de editor de gráficos, cuando ustedes presionan aquí, les va a aparecer la frecuencia de los datos. Si nosotros hubiéramos puesto, por ejemplo, voy a salir nuevamente, voy a compartir la pantalla de esta. Si ustedes en este caso, por ejemplo, recordemos que este icono es el que nos regresa a nuestras últimas 10 acciones que hayamos hecho nosotros. La última que hicimos fue esta de frecuencias, pero yo al momento que me voy a gráficos le pongo porcentajes. Entonces me salen nuevamente los mismos gráficos, nuevamente los mismos datos. Recordemos que son 85 y 43, pero aquí el porcentaje es 66.4 y 33.6. Si yo me meto al editor de gráficos, me voy a salir nuevamente y meterme a ese otro editor de gráficos. Y yo le presiono, aquí tengo yo la ventana de editor de gráficos, y yo presiono aquí, entonces el dato que me va a aparecer es el porcentaje. Por eso, pues muchas veces es importante que nosotros seleccionemos bastante bien si son frecuencias o si son los porcentajes. En este caso, pues ya vimos como las dos opciones, que serían aquellos que son gráficos o que son porcentajes. Aquí finalmente en el editor de gráficos, ustedes van a poder
pues como su nombre lo dice, pues editar perfectamente bien todo esto. Aquí pudiéramos, por ejemplo, poner, no sé, distribución de sexo en pacientes con colocación de TENCO. ¿Sí? Y entonces aquí voy a poner, obviamente, la cuestión del sexo. Como yo ya estoy más o menos haciendo el título arriba, pues a lo mejor puedo omitir el dejar esto, el porcentaje. Esta parte se puede editar obviamente en el tamaño que nosotros quisiéramos. Ajá, es muy importante siempre poner esta parte de aplicar para que entonces yo pueda mostrar mis porcentajes si es que yo quiero mostrar porcentajes o frecuencias si es que yo quiero mostrar las frecuencias. ¿Sí? Ok, esto es en el sentido de las variables cualitativas, perdón. En el contexto de las variables cuantitativas, números, vamos entonces, lo primerito que tenemos que hacer es, obviamente, los dos grandes grupos son aquellos pacientes que tienen una libre distribución contra distribución normal. Aquí lo importante de las variables cuantitativas es que sepamos distinguir cuáles están en libre distribución y cuáles están en distribución normal, o cuáles de nuestras variables están en distribución normal y cuántos están en libre distribución. En este caso, los datos que finalmente están para saber, por ejemplo, cuál es de libre distribución y cuál es de distribución normal, entonces nos tendríamos que ir a realizar lo que son las pruebas de normalidad. Existen dos conceptos en la cuestión de una campana de Gauss, que son la simetría y la kurtosis. La simetría está en relación si la curva está cargada hacia la izquierda o hacia la derecha, y la kurtosis está en relación con que la campana de Gauss esté como muy aplanadita. Esto es, pareciera que nada más tiene como un borde en la parte central, y entonces nos habla de una distribución muy alargada de los datos, o una curva que está muy picuda y que tiene un descenso también muy abrupto. Esto es que todos los datos están muy hacia el centro. Entonces, mesocúrticas, leptocúrticas, etcétera. Entonces, esos dos conceptos son los que nos van a definir finalmente la normalidad de nuestros datos. Sin embargo, existen pruebas de normalidad, que las más comunes son aquellas relacionadas con Shapiro, con unas pruebas que se llaman Shapiro y Kolmogorov. Entonces, una forma como muy sencilla que nosotros nos referimos es que cuando tenemos una variable que tiene menos de 50 datos, vamos a usar el Shapirito. Y si tenemos una muestra que tiene más de 50 datos, pues entonces sería el que queda, que en este caso sería Kolmogorov. Entonces, la forma de saber cuál de las pruebas de normalidad vamos a nosotros a aplicar, pues está en relación con la cantidad de datos que tengamos en cada una de las variables. Como sabemos que este trabajo tiene 128 pacientes, pues de entrada vamos a usar en todos nuestros datos 120 Kolmogorov. Sin embargo, por ejemplo, tenemos dos variables que en este caso tenemos nosotros aquellos pacientes que tienen disfunción del catéter, y los pacientes que presentaron disfunción del catéter solamente fueron 4. Entonces, si yo quisiera analizar los días de aquellos pacientes que tuvieron disfunción del catéter, como nada más son 4 datos, entonces tendría que usar Shapiro. Shapirito para menos de 50, entonces tendría que usar Shapiro. Tengo también 15 pacientes que tuvieron infección de infección peritoneal en esos primeros 28 días de la instalación del catéter. Entonces, si yo quiero analizar la cantidad de leucocitos en los citológicos, pues como nada más son 15 datos, también tendré que usar Shapiro. Las pruebas de normalidad, entonces nosotros las establecemos en analizar, nos vamos a estadísticos descriptivos y nos vamos a explorar. Ahí vamos a meter, por ejemplo, datos como edad, por ejemplo. Vamos a meter otro dato también que sería el citológico, y vamos a meter otro dato que sería urea, nada más para poner ejemplos, ¿sale? Entonces, en el caso vamos a tratar de determinar cuál dato tendríamos que usar estadística
paramétrica o estadística no paramétrica, y está en relación con las pruebas de normalidad, que repito, son la cuestión del Shapiro y el Kolmogorov. Entonces aquí nosotros vamos a tener lo que son los gráficos de normalidad con pruebas. Se van a meter, insisto, a analizar, estadísticos descriptivos, se meten a explorar, meten las variables que ustedes quieren analizar como con las pruebas de normalidad, y ustedes siempre tienen que seleccionar los gráficos de normalidad, ¿sí? Y ahí es donde les va a arrojar entonces a ustedes lo que son tanto el Shapiro como el Kolmogorov. Ahorita vámonos a resultados. Y aquí en resultados vamos a nosotros a tener lo que son las pruebas de normalidad. Aquí están las pruebas de normalidad. Estas son las pruebas de normalidad. Esto es lo que nos va a nosotros a definir si vamos a usar estadística descriptiva o no, o estadística paramétrica, perdón, o estadística no paramétrica. ¿A qué se refiere la estadística paramétrica? A que mi medida de tendencia central va a ser la media y mi medida de dispersión será la desviación estándar. En el caso de la estadística no paramétrica, mi medida de tendencia central será la mediana y mi medida de dispersión será el rango intercuartilar 25-75. ¿Sí? ¿Sí me están siguiendo en eso? ¿No me los estoy abrumando? ¿No se están perdiendo con eso? ¿Sí está quedando claro para todos? Ya casi se acaba la hora. Espero alcanzar a seguir con esto. Bueno, lo siguiente sería entonces analizar lo que es el Shapiro y el Kolmogorov. ¿Qué nos dicen cuál es la hipótesis nula de la prueba de normalidad de Shapiro y Kolmogorov? La hipótesis nula es que la hipótesis nula es que nuestra población va a tener una distribución normal. Esa es nuestra hipótesis nula. Significa que entonces, si es estadística, va a ser estadísticamente significativa cuando la P es menor de 0.05. Si la P es menor de 0.05, entonces estoy rechazando la hipótesis nula y por lo tanto estoy aceptando la hipótesis alterna. La hipótesis alterna de la prueba de normalidad es que tienen una libre distribución y por lo tanto tendría que usar estadística no paramétrica. Y en este caso tendría que usar mediana y rango intercuartilar 25-75. Para fines prácticos, si la P es menor de 0.05, voy a usar estadística no paramétrica. Si mi P es mayor de 0.05, voy a usar estadística paramétrica. Entonces, en este caso, el citológico, como tiene solamente 15 datos, entonces tendría yo que usar Shapiro. Y en el caso en este caso, por ejemplo, la P es significativa y por lo tanto tengo que usar estadística no paramétrica, en este caso mediana y rango intercuartilar. Los otros datos no son significativos, quiere decir que entonces voy a rechazar la hipótesis nula, que la nula nos habla de distribución normal, y voy a aceptar la hipótesis alterna de normalidad, que sería una libre distribución. Y en este caso, perdón, al revés, como no hay significancia, voy a rechazar la hipótesis nula y aceptar la alterna. Y aquí voy a usar nosotros lo que es la mediana y la desviación estándar. Entonces, en el caso de la edad, me voy a ir a utilizar la mediana, que en este caso son 60.93 años. Y en el caso de la urea, también voy a estar usando la media. Y voy a estar usando la desviación estándar, que en este caso sería esta. Ah, ya sé, aquí hubo un error. El error que está ocurriendo aquí, esto es algo, qué bueno que pasó. Esto es muy importante. Cuando ustedes meten a analizar 3 variables en el mismo momento para las pruebas de normalidad, siempre les va a detectar la prueba que tenga menos datos. En este caso, la prueba que tiene menos datos es la del citológico. Ustedes saben que a todos los pacientes se les capturó edad y aquí está dando por hecho que son 113 pacientes que tienen la edad perdida. Esto se tiene que corregir de la siguiente forma. Se tienen que ir nuevamente a explorar. En explorar, ustedes tienen que sacar la variable de citológico. La variable de citológico, cuando ustedes la sacan, les va a dar unos nuevos valores. Qué bueno que pasó esto. Aquí, si ustedes se fijan en resultados, ya les aparecen los 128 datos válidos. Cuando ustedes meten 3 variables, pero esas 3 variables solamente tienen el dato, por ejemplo, ahorita que nos pasó edad, urea, que estaban capturados los datos en 128 pacientes, y el citológico, como no todos se infectaron, nada más se infectaron 15 personas,
pues nada más había citológicos de 15 personas. Esta variable, esta variable que solamente tenía 15 datos, también va a jalar la información solamente de los 15 datos que tiene el citológico. Entonces, todas las variables que tengan menos de la totalidad de los datos, tienen que analizar la normalidad por separado. Esto es algo bien importante, sobre todo porque les puede cambiar mucho los valores. Si se fijan aquí, la edad tiene 57.55 años, pero si nos vamos al dato de arriba, donde solamente analizó los 15 datos del citológico positivo, el dato cambia a 60.93. Pero este dato fue el que me alertó que solamente tenía 15. Y aquí lo importante entonces es que ustedes analicen todas, insisto, aquellas variables que tienen menos datos de la mayoría, o sea, por ejemplo, en este caso, los pacientes todos tenían edad, 128, todos tenían la urea, pero no todos tenían citológico, porque no todos se habían infectado, pues entonces esta variable que tiene solamente 15 valores se tiene que analizar por separado en las pruebas de normalidad. ¿Sí? Pues ya se acabó ahora. No sé si hay alguna duda, pregunta. Y a mí la verdad es que me apasiona esto, entonces yo no tendría problema en seguirme, pero pues yo sé que a lo mejor muchos de ustedes pueden tener otras actividades y pues no sé si de momento tengan alguna otra duda o pregunta. Yo sí. Sí. ¿Sí me escucha? Sí, se escucha, doctora. Al final, ¿por qué bueno, nos había comentado que, no sé si me perdí, ¿por qué puso el valor de 30 y no de 28? Ay, Dios santo de mi vida. ¿A qué valor se refiere? Al inicio, en los días, nos dijo ya. Es en los análisis de regresión. Eso es para análisis en particular. Déjeme abrir esa ventana. Es un trabajo en lo particular que me gustó mucho y muy bonito. Déjenme enseñarles nada más el resultado del Kaplan y Meier. Me gustó mucho ahorita. Ok, les voy a compartir. Eso es para Kaplan y Meier, ¿eh? Ok, les voy a compartir. Ya están viendo una que está membretada como Kaplan y Meier, documento 3, si es el que están viendo. Sí. Ok, son análisis de supervivencia, son los análisis de supervivencia o de incidencia acumulada, etcétera, dependiendo de cómo usted quiera manejar esta tendencia. Cuando se manejan 30 datos, cuando se manejan, digamos, este estudio consiste en conocer la funcionalidad de los catéteres de diálisis peritoneal a 28 días. Como yo le puse 30, entonces aquí todos los pacientes en teoría perdieron su catéter en 30 días. Me voy a ir a un editor de gráficos. Déjenme dejar de compartir y les voy a compartir el editor de gráficos para que vean ustedes el por qué. Ahorita ya están viendo la pantalla que dice editor de gráficos, funciones de supervivencia, donde dice hombre-mujer. Sí, lo están viendo. Ok. En este gráfico ustedes ponen 30, pero estrictamente ustedes están haciendo un análisis a 28 días. Entonces nos vamos a ir al eje de las X, que está aquí. Y en el eje de las X, en lugar de 30, que es cuando en teoría fallan todos los catéteres, van a poner 28 días. Van a poner los 28 y si se fijan, las líneas que terminaban en 30 ya no aparecen. Entonces, ese pequeño dato les permite que entonces los gráficos se vean de este modo. Estos aquí solamente fallaron 4, que en este caso serían, este es el primer paciente que falló, este sería el segundo, este sería el tercero y este sería el cuarto. Y entonces a partir de ahí, pues se define. Y si ustedes quieren editar un poco esto, o sea que esto va desde el 0 hasta el 100% de funcionalidad. Si digamos ustedes quieren que se vea un poquito visualmente, no es del todo lo correcto, pero ustedes quisieran que fuera más visual la diferencia, entonces ustedes pueden recortar un poquito el mínimo y entonces aquí ya es un poco más visual la diferencia, pero si se fijan, el gráfico empieza de 0.6. De 0.6 aquí y de 1 acá. Yo estoy analizando supervivencia.
Es muy importante manejar fechas en supervivencia y pues, obviamente con las fechas pueden ustedes hacer algunas, en el Excel pueden hacer diferencias de días y les arroja los datos en concretos de días o de semanas o de años, si ustedes lo quieren ver así. Y finalmente ustedes editan un poco esta parte, ¿no? A lo mejor ustedes quieren editar la línea de género, a lo mejor un grosor mayor. Aquí en este caso. Es para que visualmente, aquí si ustedes siguen viendo, pues aquí ya más remarcadito la línea, un grosor mayor. Aquí es muy visible el cómo les va a los hombres, cómo les va a las mujeres, por ejemplo. Y algo también muy importante, por ejemplo, si yo quisiera hacer eso, aquí nosotros hicimos el análisis, pero basado en aquellos pacientes que estaban urgentes. Voy a compartirles el gráfico. Aquí, si ustedes se fijan, son aquellos pacientes que entran de forma urgente contra aquellos que entran de forma programada. Entonces, aquí yo tengo lo que es la funcionalidad. Este ejemplo que les puse, que por ejemplo, si ustedes quieren analizar la funcionalidad de 28 días, pues como pequeño tip es moverlo 1 o 2 unidades más para que al momento que ustedes editan aquí en Y, en lugar de 30, perdón, en X, en lugar de 30, pongo los 28 días, que justamente es su objetivo, 28 días. Y entonces, porque si yo pusiera aquí nuevamente el valor de 30, vean cómo cambia la gráfica. La gráfica, pues no se ve como las clásicas gráficas de los artículos, ¿no? O sea, la gráfica habitual es aquella que tiene, pues, el desenlace como tal preciso y nos dice cuántos realmente quedan. Aquellos de forma programada no falló ningún catéter y todos están funcionando al 100% a 28 días. Y aquellos pacientes que entraron de forma urgente fallaron 4 y entonces la funcionalidad de esos catéteres a 28 días es como, a ojo de buen cubero, 25. Ya tendríamos que obviamente ir. Aquí se pueden editar muchos datos. Aquí, por ejemplo, yo puedo editar datos. Aquí puedo yo poner, por ejemplo, obviamente aquí tendría que ir el análisis del long rank. El long rank es la diferencia entre los grupos. Aquí yo, por ejemplo, puedo yo editar mi gráfico a como yo guste. Aquí yo puedo decir, pues mis pacientes. Aquí yo incluso puedo jugar un poquito con los números. Aquí no poner punto 6, sino poner punto 8. Sé que se va a ver muy aparatoso, pero pues ni modo. Es para que ustedes vean cómo se pueden estar editando los gráficos. Aquí yo empiezo desde el 80% hasta el 100%. Pero yo aquí tengo, por ejemplo, mi dato, a lo mejor yo quiero eliminar el paréntesis de la información, a lo mejor yo le quiero dar un número mayor. ¿Sí? Y así yo puedo estar como editando esto. Esto es en el contexto del objetivo finalmente de mi estudio. Mi objetivo de este estudio es conocer la funcionalidad de los catéteres de diálisis en relación con aquellos que entran en forma urgente contra programada. ¿Hay alguna? ¿Sí quedó claro la pregunta? Sí, doctor, y otra duda en cuestión del programa, ese programa, ¿cómo lo podemos obtener o cómo Ay, Dios, podríamos trabajar con él? Porque, pues bueno, para el análisis de datos, para nuestra tesis, pues sí necesitamos claro. bastantes. Sí. En realidad hay muchos programas estadísticos. Yo de forma personal, pues obviamente cuento con el programa tanto para Mac como para Microsoft. Quiero pensar, bueno, no sé si la doctora Led y la doctora Lorena tengan malos consejos. los programas. Sí, ¿Tienen los programas? Pues que los venden en Mercado Libre y pues, la verdad están muy baratos. Y vale la pena hacer la inversión porque es un programa que, o sea, te va a servir todo el tiempo. Pero así lo buscas en Mercado Libre, ya te contacta el vendedor y ya lo puedes tener. Ah, ok. Gracias. Ahí entre los compañeros, ¿no? También de repente hay quien lo tiene y ya lo comparte, nada más que luego tiene como un número de licencia limitado, ¿no? Como que lo comparten varias veces y de repente ya no jala.
Sí, eso sí hay que tener como cuidado en ese contexto. Ahorita está la versión 26 en español y 27 en inglés. Yo en su momento tengo las dos versiones, versión 25. Ya, a mí me instalaron ya la versión 26, pero igual fue un compañero y ya, él me instaló el programa. Pero sí sería cuestión como de buscar dónde lo pudiera adquirir. Hay muchos otros programas, está R, está Prisma, está Stata. La verdad es que hay muchos programas. Yo me he familiarizado mucho con SPSS, pero en lo personal sí quiero aprender algunos otros. Prisma tiene unos gráficos muy bonitos, entonces ya le he estado empezando a picar un poquito a Prisma para también familiarizarme con eso. Stata tiene unos comandos más sencillos, entonces hay que, a lo mejor, bueno, yo me dedico de tiempo completo a esto, o sea, yo soy investigador de tiempo completo y bueno, a lo mejor yo sí ya me veo un poquito más obligado a conocer más programas estadísticos, pero bueno, quien no lo hace, creo que el SPSS es magnífico. Creo que es el de los programas más sencillos de manejar y de los que se tiene como mayor información respecto a eso, ¿no? Uh-huh. Bueno, no sé si hay alguna otra duda, pregunta. Pues creo que por el momento no. Bueno, pues muchísimas gracias, Juan Carlos. No, ¿de qué? Y gracias a todos por estar conectados. Y pues nos vemos pronto. Bueno, adiós. Hasta luego. Bye. Hasta luego. Adiós, Arlet. Adiós, Bye, adiós. gracias. Adiós.